Bueno, continuamos entonces en la misma diapositiva donde quedamos. Ahora vamos a continuar. Como les decía entonces, que algunos niños de repente tienen mucha dificultad en aprender a realizar tareas que requieran de coordinación motora, ¿verdad? Ya sea motora fina o gruesa. Generalmente, por ejemplo, como agarrar una cuchara, eh, atar cordones, eh, de repente también cortar con tijeras, escribir, eh, prender y desprender un botón, etcétera. Los niños pueden ser impulsivos o de fácil distracción. Son niños que constantemente están inquietos, niños que se distraen fácilmente y mostrar mucha falta de planeación al abordar las tareas, ¿verdad? Algunos niños tienen dificultad al ajustarse a una nueva situación, otros pueden reaccionar con frustración, agresión o huir o rechazar cuando se dan cuenta de que fracasan, ¿verdad? Generalmente solemos observar, bueno, yo suelo observar muchos niños que tienen mucha dificultad, por ejemplo, para abordar tareas, se distraen fácilmente, niños que de repente se frustran fácilmente, o también niños que son agresivos y así como les decía, ahora que fracasan, que se frustran fácilmente. También son niños que suelen presentar también pobre autoestima. Un niño listo con estos problemas puede saber que algunas tareas son más difíciles para él que para otros niños. A ellos les cuesta mucho más, pero puede no saber por qué es esto, ¿verdad? Este niño puede parecer perezoso, aburrido o desmotivado. Cuando esto ocurre, se suele considerar al niño como problemático o testarudo. Cuando un problema es difícil o incomprensible para los padres e hijos, pueden sentirse ambos culpables y muchas veces observamos que hay una tensión familiar y el pobre autoconcepto y en general un sentimiento de desesperanza prevalece. Yo realmente sí llegué a ver niños con la condición de autismo, ¿verdad? Con esta situación, que de repente hay niños que son perezosos, que le ves desmotivados, de repente también tenemos niños que muchas veces tienen baja autoestima, también de repente tienen muchos problemas en lo que es la parte social, tienen problemas o dificultades en la escuela, con los compañeros, generalmente. Hipersensibilidad al tacto, al movimiento, a las luces o los sonidos. Esta situación muy típica, ¿verdad? Más solemos observar en niños con la condición TEA. Esta hipersensibilidad puede ser manifestada en comportamientos tales como irritabilidad. Muchas veces solemos ver niños muy irritables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy hipersensible al tacto, al movimiento, a las luces o los sonidos. Niños que son, por ejemplo, no verbales. Estos niños no nos va a poder, por ejemplo, eh, comunicar de que su conducta es más manifestada de esa forma a través de la irritabilidad, porque había sido no regula o de repente está con mucha dificultad en cuanto a las luces, los sonidos, está llegando del entorno y este niño no sabe cómo, por ejemplo, comunicar y se expresa o se muestra irritable o es un niño que retira bueno, que le molesta bastante cuando que se le toque.
También evita muchas o ciertas texturas de ropa, de comidas, se distrae, reacciona de miedo al movimiento, o de repente le estás en una cama elástica, tiene miedo, o le estás de repente en la hamaca y tiene miedo. De repente miedo a las actividades ordinarias, como las actividades típicas, ¿verdad? De los juegos en los recreos. Son niños entonces que son hipersensibles, de repente al tacto, al movimiento o de repente a los sonidos. De repente estar en un grupo o en un aula les dificulta bastante, se vuelven así agresivos, otros se vuelven así, nosotros le decimos se vuelven así agresivos, se golpean la cabeza, le pinchan a los compañeros, corren de aquí para allá, o de repente llegan al consultorio, porque de repente observamos que corren, que quieren tocar todo lo que hay, o que de repente se ven así abrumados, se ven irritables, no logramos que puedan concentrarse, se distraen fácilmente. Imagínense un niño no verbal llegando al consultorio que había sido, tiene mucha hipersensibilidad de repente al tacto o a la luz del consultorio o a ciertos sonidos que para nosotros son insignificantes, pero que a ellos, por ejemplo, les irrita o les produce mucha dificultad, ¿verdad? De repente no saben ellos cómo expresar que les molesta la luz, porque es un niño no verbal, por ejemplo, y se comportan de esta forma. Imagínense de ustedes, o de repente en la escuela no toleran, por ejemplo, los sonidos o la aglomeración de los compañeritos. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo este niño va a actuar, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, la clasificación de los trastornos del procesamiento sensorial. Tenemos, por ejemplo, disfunciones en la modulación sensorial, la hipersensibilidad, la hiposensibilidad, la búsqueda o ansiedad sensorial. En cuanto a los desórdenes motores de la base, de la base sensorial está la dispraxia, el desorden postural. Después tenemos los desórdenes de la discriminación sensorial en cuanto a lo que es visual, táctil, auditiva, propioceptiva, gustativa, olfativa y vestibular. Estos son entonces, esto es una clasificación de acuerdo a lo que es Miller y estos autores que se ve a continuación de acuerdo a lo que son los trastornos del procesamiento sensorial. Bueno, estos desórdenes o dificultades, ¿verdad? O trastornos del procesamiento sensorial lleva a todo esto que nosotros estamos observando en la siguiente diapositiva, ¿sí? Voy a tratar de que se vea mejor. Por ejemplo, tienen problemas en la concentración, ¿sí? Son niños que presentan mucha alimentación selectiva, no soportan los ruidos fuertes, las luces son muy brillantes, me asustan, ¿sí? Los fuertes olores, o sea, los olores fuertes me hacen sentir mal, les dan náuseas, ¿sí? Arcadas, a algunos sí que le hace vomitar. Me gusta morder todo, hay niños que les gusta morder todo. Me cuesta concentrarme, dice. No me gustan las muchedumbres, ¿sí?
No soporto que me corten las uñas. Yo siempre digo, tener mucha empatía. Imagínense un niño así que no sepa comunicar todo esto que le está ocurriendo. No me gusta lavarme los dientes, ¿sí? Tengo, eh, por ejemplo, aquí nos dicen, no me gustan las muchedumbres. O sea, todo esto, no me gusta que me laven el pelo. Todo esto ellos sienten, por ejemplo. Les duele muchísimo que se le lave el pelo. Hay muchos niños que cuando vos le vas a bañar de repente el agua fría, por ejemplo, les desespera. O de repente el agua tibia no soporta. El agua un poco templada no soporta. Imagínense que para nosotros, por ejemplo, es algo tan común, tan rutinario, pero para ellos no. A estos niños les duele, les dificulta muchísimo un simple hecho, por ejemplo, de cortarle las uñas. Les duele, ¿sí? A mí mi niña me solía decir, duele mucho, mamá, y conste que es una niña preverbal que es de muy poco hablar, pero cuando le pasaba un cepillito por la espalda me decía, duele mucho, mamá. Imagínense ustedes, aquellos niños que no son verbales y que todo esto les molesta. ¿Y cómo se manifiesta la conducta en ellos? Con agresividad, con impulsividad, con irritabilidad, porque muchas veces no saben ellos demostrar o contar sus sentimientos o lo que ellos sienten, ¿sí? Y él prácticamente me conoces, dice, no me gusta que me laven o corten o me cepillen el pelo. Me es muy difícil concentrarme en mis estudios en la clase. Mis ojos se ponen llorosos con el sol, luces brillantes, por eso trato de protegerlos. Tengo miedo tengo miedo de los sonidos fuertes, como la aspiradora, las alarmas o las cisternas. Y aquí también entra el ruido del escape de la moto, de la licuadora, del secador de pelo, solo como ciertos alimentos. No me gustan comidas o texturas nuevas. Es difícil abotonarme la camisa. No percibo el dolor o el tacto en una manera normal. Toco a otros demasiado firmemente o demasiado bajo. No me gusta que me hagan cosquillas o que me mimen, porque odian el abrazo o el mimo, el apego. Yo experimenté esto, mi hija me rechazaba, odiaba que yo le abrace y era una bebé y yo no me daba cuenta que era por esto. Luego empecé a estudiar muchísimo estimulación temprana, lo que es, por ejemplo, autismo, lo que es, por ejemplo, desarrollo infantil, lo que es, por ejemplo, las clases de integración sensorial. Hasta ahí comprendí, a mí me toca mucho cuando hablo de esto porque yo pasé. Todo esto le pasaba y le sigue pasando a mi niña y sé lo que es la experiencia. Siempre ando de puntillas y nunca ando descalzo. Es difícil concentrarme, no oigo bien, se dicen que tengo oído selectivo. Huelo el aroma de las personas, los alimentos y los objetos de una manera muy fuerte, casi como bueno, generalmente ellos huelen muy fuerte, ¿verdad? Esto es así. Simplemente el sudor de una persona les va a dar asco, por ejemplo, o ciertos perfumes de algunas personas le dan asco.
Me gusta la sensación de masticar en cosas incomibles y prefiero alimento que tenga un sabor fuerte. Estoy muy frustrado cuando tengo que cortar con tijeras, escribir o recoger cosas pequeñas. No puedo vestirme solo. Es muy difícil ponerme los calcetines o ponerse los calzados. Bueno, entonces, integración sensorial, ¿qué significa? Dificultades, mucho esfuerzo, ¿sí? Retrasos en el aprendizaje, problemas de comportamiento, dificultades en desarrollar destrezas motoras propias de su edad. Integración de los sentidos y rutinas. El autismo me hace sentir todo a la vez, sin saber lo que estoy sintiendo, o hace que no pueda sentir nada, ¿sí? Aquí tenemos cada uno de los sentidos, por ejemplo, perdón, de las rutinas, ¿verdad? Por ejemplo, el aseo y cuál es el sistema encargado, ¿verdad? El sistema táctil o control de esfínter, vestido, alimentación, estudio y juego. Por ejemplo, el aseo. Ahí se ve, por ejemplo, el sistema táctil, sistema vestibular, postura y equilibrio, también sistema visual, percepción espacial, sistema auditivo, etcétera. Control de esfínter, sistema vestibular, postura y equilibrio, sistema táctil, sistema propioceptivo, etcétera. Y cada uno de ellos de acuerdo a lo que las rutinas, ¿verdad? Y cuáles son los sentidos que se ven en esa rutina, ¿verdad? Y bueno, solemos escuchar mucho por qué mi hijo hace esto, 10 signos comunes del trastorno del procesamiento sensorial. El niño es sensible al tacto, puede molestarle el contacto físico, no tocar cosas, por ejemplo, le molesta ciertas prendas de vestir, no tolera, por ejemplo, ciertos calzados, medias, ciertas zapatillas, ciertos, eh, ciertas texturas de prendas. Es muy sensible a los sonidos, puede taparse los oídos ante el ruido, ¿verdad? O ante los ruidos cotidianos. Delicados en la comida, come poco, pocos alimentos o presenta inflexibilidad por ciertas texturas, sabores, temperatura. Por ejemplo, evita ciertos estímulos sensoriales que la luz le deslumbre y prefiere estar en un lugar oscuro con una luz tenue. Malestar en el movimiento, actividades muy movidas, por ejemplo, le asustan como los parques de atracciones, porque ahí, por ejemplo, observamos de todo, hay mucho ruido, hay mucho juego y todo esto le asusta. Hiperactividad, no poder estar quieto durante el día y tener dificultades en dormir por las noches. Miedo a las multitudes, le molestan los lugares muy concurridos de gente. Pobres habilidades motoras finas y gruesas. Dificultades en la escritura, en chutar un balón. Estar en situación de peligro. No responder al dolor o a un momento peligroso. Problemas con el equilibrio. Torpe en el movimiento, propenso a las caídas. Bueno, ideas para trabajar, por ejemplo, la propiocepción, hacer ejercicios como lagartijas, transportar cosas como libros, brincar, eh, por ejemplo, hacer una actividad de cuerpo a cuerpo en el piso, trepar, empujar, tirar de una cuerda, jugar con el balón, etcétera.
También tenemos actividades propioceptivas como los guantes de presión, proporcionar información propioceptiva, haciendo coincidir los botones y presionando contra las manos. Pueden mirar este licenciada Vicenta López para poder realizarle a nuestros pacientitos, a vos que te encanta hacer actividades así de creatividad. Bueno, continuando entonces, otras actividades propioceptivas, trabajar de rodillas o sentados en el piso, ¿sí? Pida al niño ponerse de rodillas frente a la mesa mientras él o ella completa una tarea. Si el niño no es capaz de asumir esta posición, ayudar a facilitar la correcta alineación del tronco y las caderas con las rodillas flexionadas. También la carretilla. Promueve el cuello y la estabilidad del hombro, así como estimulación de los músculos de las manos. Establecer una distancia a media que avanza puede ir aumentando colocando obstáculos también. Materiales vestibulares, por ejemplo, aquí podemos observar tobogán, cama elástica, columpiarse, las sillas para moverse, rotar, brincar, etcétera. Y aquí podemos un poquito observar la dieta sensorial para el propioceptivo, vestibular, táctil, auditivo, oral, visual, motor fino y motor grueso. Yo creo que si les paso el material van a poder visualizar mejor esta imagen, ¿verdad? En la parte táctil, por ejemplo, jugar con masillas, pintar con, a ver, jugar con arenas, jugar con, me cuesta un poquito porque la imagen no es muy buena, había sido, no me percaté de esto. Pero son actividades que se pueden realizar, por ejemplo, para ayudarles a nuestros pequeños, a nuestros pacientitos, o para que puedan ustedes tener una idea de qué actividades pueden hacer en consultorio. Bueno, quisiera escucharles también a ustedes qué les pareció la capacitación, si pudieron entender. Y yo siempre digo desde una perspectiva de la experiencia de la docente, desde una investigación desde aproximadamente 4 años en el área de lo que es el autismo, lo que es la integración sensorial, cómo afecta una desregulación sensorial la vida de un niño con la condición del autismo. Entonces, les agradezco mucho por haber optado por esta capacitación. Espero que hayan aprendido cosas nuevas o si de repente ya conocían ustedes lo hayan fortalecido o que lo recuerden, lo vuelvan a recalcar, a recordar, hacer como un repaso. Entonces me gustaría también escucharles qué les pareció, ¿verdad? Pueden abrir su micrófono y qué les pareció esta capacitación.